Bienvenidos a esto que se llama Dosis Semanal. Soy Augusto Pomar, lo voy a estar acompañando por la próxima hora. Bueno, finalmente dame esta gráfica, ¿no? Porque el presidente tomó la determinación que el jefe de gabinete, el ex jefe ya de gabinete, Manuel Adorni, deje el gobierno y empiece a proyectar los nuevos proyectos que tiene para encarar este segundo semestre y ya de cara a las elecciones. Mira, ahí lo vemos al presidente en la maratón, ¿sí? Dejando atrás a Manuel Adorni. Ahí cerquita la inflación, parece que el REM y muchas encuestadoras estarían dando una inflación por debajo del 2%. Y vemos la urna que ya empezó a trabajar con lo que dio indicación a su cuerpo en diputados tanto como en senadores, que la prioridad es sacar la reforma electoral para eliminar las PASO. Estos son los primeros objetivos a partir de la partida de Manuel Adorni y la asunción de Diego Santilli como jefe de gabinete. Una asunción con mucho apoyo político. Interpreto más de 14 gobernadores en la Casa Rosada en la asunción de Diego Santilli, el Colo, que ha logrado obtener en este tiempo la confianza del presidente Javier Milei para encarar, insisto, la segunda etapa del gobierno para lo que son las elecciones que vienen. Arrancamos con Laura Goburú, que es analista política. También está Carlitos Campolongo, un amigo ya de la casa, y Diego Recalde. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, fantástico, che. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias a vos por la invitación. A ver, muchísima información decía. El gobierno dio vuelta a la página, le dijeron chau a Manuel Adorni, empieza a haber un aire fresco, por lo menos en casa de gobierno, de cara ya a las elecciones, digo, donde el primer capítulo de la ley que quieren impulsar es la reforma electoral, ¿no? Claramente con un destino para lo que es la reelección. Bueno, hay que ver primero cómo termina, porque los tantos todavía no están claros. Obviamente, como siempre, los gobernadores van a tratar de hacer buena letra porque dependen de los recursos nacionales. Lamentablemente, otro atraso histórico que tenemos. Ahora, no sé si se van a poder eliminar porque le conviene a uno, pero también le puede convenir al otro. Lamentablemente, es todo como muy improvisado, digamos. No es estructura de perdurabilidad y pensamiento político. ¿Lara? Bueno, ahí el gobierno tenía, durante estos 100 días lo que tuvo es la imposibilidad primero de poder comunicar algunas buenas noticias que tenían que ver con la macro y que eran las buenas noticias que venían sosteniendo, inclusive en febrero, cuando había sido un verano muy malo en términos de economía familiar, venían sosteniendo la esperanza respecto del futuro. Bueno, el gobierno en estos 100 días perdió la oportunidad de comunicar estas cosas. De hecho hubo, ¿no? Varios números que eran favorables para el gobierno, pero que pasaban como... En febrero teníamos un apoyo de gestión del 47% y el último relevamiento, ese apoyo de gestión se derrumbó 10 puntos, está en 36, 37. Se detuvo la caída, sí, pero fueron 10 puntos en 100 días, es mucho. Y por otro lado, estaban estos proyectos que el presidente anunció en la apertura de sesiones el 1 de marzo, que se vieron trabados en estos 100 días, la imposibilidad de discutirlos en el Congreso y por este tema. Entonces, la medida de finalmente desprenderse de la figura del jefe de gabinete, más allá de que la sociedad ya tiene un veredicto respecto de esto, sabemos que los veredictos respecto de las cuestiones de transparencia llegan antes en la sociedad que en la justicia. La sociedad, 8 de cada 10 ya dijeron en abril y en mayo y en junio, el jefe de gabinete debe apartarse, pero esto le da un aire al gobierno para empezar a hablar de esas cosas que estos 100 días no pudo hablar porque esto saturaba la agenda. Ahora, vos fíjate que siguen apareciendo cuestiones de Manuel Adorni que siguen ocupando tiempo en los medios, que evidentemente hay interés social respecto de su continuidad. De hecho, hubo mucho ruido con este supuesto auto oficial que estaría utilizando. La Casa de Gobierno dice que temen por su vida. Bueno, todavía el tema Adorni no se pudo cerrar, si bien dio un paso al costado, también renunció, que era una incógnita respecto del directorio de YPF y el salario, si lo cobraba, si no lo cobraba, que se generaban muchas dudas. Bueno, también presentó su renuncia indeclinable a lo que es el directorio de YPF. Ahora, ¿es un capítulo cerrado para el gobierno? Va a ser un capítulo cerrado en tanto lo económico empiece, lo económico, lo microeconómico, el bolsillo, el ir al supermercado, esto que vos mostrabas ahí, ¿no? El carrito, empiece a mostrar alguna mejora. Hoy lo que está premiando y los casos de corrupción no pegan tanto y de transparencia no pegan tanto por el caso en sí, sino por el contraste que genera entre supuestos privilegios, que después la justicia dirá si existieron o no, y el contraste con la vida diaria de
del ciudadano común, el que sale todos los días a las 6 de la Le mañana a cuesta trabajar. pagar el transporte de colectivo. Exacto, entonces ese contraste es lo que está lastimando al gobierno hoy. Diego, bienvenido. Gracias, querido, un placer. ¿Cómo viviste esta semana, esta partida finalmente del jefe de gabinete, que tanta resistencia hizo el gobierno para que renuncie? De hecho, en la nueva asunción, presente él, abrazo del presidente, abrazo de Caputo con él, ¿sí? Como si todo fuese una gran familia. Y el momento donde, insisto, el gobierno quiere dar vuelta a la página y empezar, sí, a tomar el toro por las astas y plantear la agenda que quiere llevar adelante. Bueno, yo soy 2 de esos de cada 10 que mencionó ella, porque el tipo ni siquiera está procesado. Eso sí, sí lo procesan, y voy a ser injusto, porque si te procesan no te están condenando. No voy a decir lofer, como suele hacer el peronismo cuando, por ejemplo, condenaron a Cristina en 3 instancias. Dice lofer y tiene no sé cuántas causas más abiertas por también delitos de corrupción. Sí. Pero el tipo todavía no está procesado. Yo esperaría un poco, por lo tanto ese abrazo me parece justo, porque si el tipo no está procesado, ¿por qué le voy a soltar la mano? Así que en ese sentido yo no comulgo con el interés colectivo donde no hay que abrazarlo cuando el tipo no está, repito, procesado. Que es lo básico, lo menos que yo necesito como para decir, bueno, acá hay un problema y obviamente no voy a decir lofer, que es lo que dicen todos los peronchos, cuando condenan a algún peronista, ¿no? Bien, ¿y cómo estás analizando la situación de estas dos velocidades de la economía, ¿no? Que tenés al agro, a la minería, a la energía que está volando, Sí. y por otro lado a la industria, al comercio, al consumo, a las ventas minoristas, a las ventas mayoristas, que están en sostenida caída. No, el consumo en negro está explotado. Que cuenta algo atroz eso. Mirá lo que está pasando en Argentina, que hasta tenés empresas en negro, no solamente laburantes en negro. ¿Por qué? Porque le escapan al Estado que es saqueador. Porque el Estado te exprime a cambio de casi nada. Te cobra una cantidad de impuestos a cambio de casi nada. Porque todos los que estamos Pero acá ¿cómo tenés el tenés que dato? pagarte la Pero digo, ¿cómo prepaga, tenés el el colegio dato? privado, la seguridad, en fin. Pero O digo- sea, tenés un Estado ausente, no presente. Está bien, pero digo, eso no es de ahora, eso es de arrastre. Por eso histórico. los ¿Cómo peronistas tenés el deberían dato? hacer silencio de por vida. 40 años gobernaron y dejaron números atroces Pregunta, en el Diego, 2023. pregunta y vuelvo con el resto, pero Sí. y quiero mostrar también muchas placas para poder poner en números y que ustedes puedan entender de qué estamos hablando cuando hablamos de tanto inflación como crecimiento y cómo está distribuido ese crecimiento. Sí, pero tenés un nivel de consumo y explotado similar al 2017. No un nivel de ingresos similar al 2017. Pero vos recordás que en el 2023 tenías un salario mínimo de $120 Sí. y una jubilación mínima de $80. Correcto. Hoy está más alto. Fin. Quiere decir que estamos mejor que en el 2023. No, está bien, pero digo, también tenés todos los otros valores muchísimo más altos. Todos los alimentos crecieron. Mira, la canasta básica Sí. de, te voy a decir, mira, prepaga, transporte, gas, agua, colegios y alquileres, Sí. el 2023 diciembre, ¿a hoy sabes cuánto subió? ¿Cuánto? El 918%. Mira, te voy a decir algo. Perdón, y la inflación Sí. fue del 236%. Quiere decir, la canasta básica, cuando la haces en núcleo, que tiene que ver con servicios, Sí. aumentó un 918%. Esto quiere decir que el poder adquisitivo de la inmensa mayoría está mucho más magro. Bueno, te contesto esto. Sí. Señores peronistas, no pisen más los precios. Porque cuando vos pisás los precios, debería ser un delito hasta de lesa humanidad eso. Le dejás una bomba al gobierno que viene. Eso fue lo que hizo el peronismo. Pisó precios Precios. emitiendo. Sería lindo que también en presos por esto. Sí. Lindo fallido. Pero pisó precios emitiendo. Ahora vamos a hablar de los Obvio, precios. después viene una A bomba, ver ¿no? cómo Le pasó a todos analizan- los gobiernos. cómo analizan el resto. Ojo, al peronismo llegó a pasarle alguna vez en el propio gobierno. Le pasó a Perón en el 75, por suerte, le explotó la bomba. Y alguna vez también le ha explotado la bomba al peronismo. Bueno, en Murió este en el caso... 74, pero te aviso. ¿Cómo? Que Sí, sí. murió en el 74. Isabel Perón, Isabel Perón. No, te digo no porque- dije, no, Isabel. no dije, Preciso dije Perón, con la por eso, historia. Isabel Perón. Dije Está Perón bien, porque es el no, apellido dijiste- Isabel de Casada. Dijiste Perón, no dijiste. Por eso es el apellido Isabel de Casada. Bueno, está Isabel bien. Perón. Está bien. Además, ¿quién la puso Vale, como vale, vice? vale la- Perón. vale la- ¿Quién la puso como vice? Perón. Dame Para la seguir con la placa. misma política represiva y económica, Dame, Diego, digamos espérame, todo. espérame, Diego. Dame a pleno la placa de inflación. Cree que soy moreno. Dame la placa esta de inflación, que es Más o menos. la expectativa de la evolución de la inflación. Pero fíjate, la tendencia, que esto tanto se habla, la tendencia es algo positivo porque es hacia la baja. ¿Sí? Se espera que perfore el 2%, que ronde el 1,8, el 1,9%. ¿Por qué? Porque ayudó un poco a bajar la inflación. Finalmente, después de los aumentos que hubo el primer trimestre de la carne, estuvieron estables, los alimentos con menores aumentos también estuvieron presentes, menor impacto en lo que fue el aumento de los combustibles, también se habla ahora de una baja de combustible porque el petróleo cayó sustancialmente y la inflación semanal de alimentos de la última semana del mes pasado fue casi del 0%. Ahora bien, digo, los aumentos que se han dado en el último tiempo que le ha limado el poder adquisitivo a la inmensa mayoría, que tiene que ver con la luz, con el gas, con el agua, con los colegios privados, con las prepagas, que a la clase media le pega de lleno.
¿Entendés que el gobierno esto lo observa? Porque cuando te habla de consumos históricos, está contemplando que estos valores son el 900% más. Digo, está dentro de lo que es el consumo. No solamente de ir a comer afuera, de comprarse ropa, ¿sí? De, no sé, de hacer algún tipo de erogación referida al consumo que uno entiende como consumo. Siempre en la discursividad y la narratividad que construya uno o el otro, sea el oficialismo de turno o sea la oposición, siempre están los sesgos, más en estos tiempos de los algoritmos. Están los sesgos a muerte. Por supuesto, todos los gobiernos quieren contemplar la cuestión estadística, lo digo con respeto a la cuestión estadística, pero no, ¿sabés lo que pasa? Yo vengo de otra formación, vengo de una formación de lo que es pensar lo político, y para eso necesitas proyecto, no solamente estadística, que son necesarias, pero no suficientes para elaborar un proyecto. ¿En lo político cómo lo puedes definir? Esto que estoy preguntando. Esto estoy preguntando en términos de cómo la política administra la estadística. Bueno, no quiero, porque acá hay gente que estudia la opinión pública y muy respetable. Sí, ahora yo creo que tenemos que reformular qué entendemos por opinión pública. ¿Lara? Bueno, ahí para poner algunos datos sobre la mesa que tienen que ver con una encuesta nacional, ¿no? Sistemáticamente desde mayo del año pasado, 8 de cada 10 contestan a nivel nacional que han tenido que cambiar sus hábitos de consumo a causa de la crisis, ¿no? La pregunta es específicamente esa. En el último mes cambiaste tus hábitos de consumo a causa de la crisis. 8 de cada 10, ese número ha bajado, sube o baja unas centésimas, pero siempre está alrededor del 80%, dice que sí, que tuvo que hacer esos cambios. El año pasado esos cambios eran: dejé de salir a comer afuera, dejé de consumir primeras marcas. Eran cambios que tenían que ver quizás con lo superfluo del consumo, no con lo esencial del consumo. ¿Qué ha pasado en los últimos 6 meses, 5 o 6 meses, de diciembre en adelante específicamente? Empieza a subir en esos cambios de hábitos de consumo la mención a dejar de consumir carne y dejar de pagar algún servicio. Eso hoy está en el top 4. Va fluctuando entre el 3 y el 4 el dejar de pagar algún servicio. Y después hay otro dato que tiene que ver con la economía familiar y el bolsillo de las familias. La mora, la deuda. No solo la deuda, sino tenemos 5 de cada 10 que dicen que no les alcanza, cuando le preguntamos sobre los ingresos familiares, dicen que no les alcanza, y ahí se dividen 3 y 2, no les alcanza y tienen algunas dificultades, no les alcanzan y tienen muchas dificultades. Pero después hay 3 de cada 10 que nos dicen, un poquito más, casi el 35%, dice, llegó justo. Entonces hay una presión sobre la economía familiar que hasta el año pasado o hasta febrero de este año había calado muy bien esta idea de estoy haciendo un esfuerzo en el presente para tener un mejor futuro. ¿Qué pasó en estos Digamos que esa batalla cultural entró, evidentemente entró. Pero lo que se rompió en estos últimos 100 días, ¿no? Totalmente, con esa idea de una confianza, de hacer un esfuerzo presente para estar mejor en el futuro. Bueno, estos 100 días es lo que se ha lastimado especialmente en el votante de Patricia Bullrich de primera vuelta, que es ese votante más afín al PRO, que no optaría por un peronismo quizás en el 2027, pero que tampoco ya está convencido y compra paquete cerrado con La Libertad Avanza. Es muy interesante todo esto que comentás, Lara. Yo quiero sumar algunos datos más. Me gustaría que podamos mostrar lo que es el dato de morosidad, que se suma un poco a esto de una primera instancia, de no llegar a poder cumplir con todos los gastos que uno tiene en el mes, pedir préstamos, y ahora ya hay casi un 30% de los que pidieron préstamos que ya no son sujetos de crédito, ya no pueden pedirle más plata a nadie. Vos fíjate, vos tenés un 12,7% de mora, ¿sí? Es un 12,1% más, perdón, 12,1% que era en el mes de abril. Son récords históricos de hace mucho tiempo en mora en bancos, un 32,2% en fintech y en billeteras virtuales, y un 3,5% en empresas. Vos fíjate que en los jóvenes es el peor número, ¿sí? De 18 a 25 años son los jóvenes. ¿Por qué? Porque son los que tienen menores salarios y por ahí toman la decisión de irse a vivir solos, y entre los alquileres, el aumento de los servicios, prácticamente les es imposible poder llegar a fin de mes. Son los primeros que piden préstamo con el banco, luego con la fintech, después con las billeteras virtuales, sumado también a préstamos familiares, interfamiliares y demás. Quiero decir, este es un dato que se adiciona a la problemática que inclusive el gobierno tomó nota, porque el Banco Nación va a sacar una línea de refinanciamiento de deudas porque entiende que esto es un problema. Quiero decir, hay como 2 economías que están corriendo ya hace tiempo, donde el gobierno discursivamente desde lo público dice una cosa, pero después muchas veces desde las acciones
hace otra. Y esto es muy importante que tome nota porque está buenísimo que la macro esté más ordenada, que la energía esté volando, pero tenemos que entender que el 80, emplean al 8%. Energía, minería y el agro emplean al 8% del total de los empleados que hoy tienen una problemática importante. Y quería sumar unos datos más de otros sectores, ¿no? La producción textil cayó interanualmente el 22%. En el último mes, la caída de patentamiento en junio fue del 30% y un 10% en los últimos 10 meses. Y las ventas en supermercados en mayo cayó un 2,9%. Insisto, creo que está el gobierno analizando públicamente una economía que al común denominador al momento no le llega. No sé, Diego, vos cómo lo estás viendo. Mira, es muy curioso, los peronistas se ponen muy ansiosos cuando no gobiernan ellos, pero cuando gobierna el peronismo, las crisis no los afectan. No, Vos pensás que en el 2023, Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa dejaron 7 chicos pobres de cada 10. Un desastre. Bueno, pero en ese momento no estaban ansiosos. Es más, volvieron a votarlos, porque muchos peronistas volvieron a reincidir con el voto frente a un tipo que había emitido por 13 puntos de PBI en el 2023. Entonces, yo no me los tomo tan en serio. Me parece una sobreactuada queja no creíble basada en que no están hoy en el poder y que peligran sus cajas. Datos son de INDEC, sí, los datos del INDEC dicen que disminuyó la pobreza en relación al 2023. Sí, también. Listo, ya está. Mira, te voy a decir algo. Vino un gobierno, en 2 años y medio resolvió el tema de la inflación y bajó la pobreza. No está resuelto el tema. Bueno, lo resolvió en un sentido... Parcialmente, ¿de dónde veníamos? En un sentido importante como veníamos, que era casi una hiper. Okay, sí. Estábamos en una hiper. Si un gobierno viene, me saca de una hiper y me mete en una inflación con números más bajos, 2% mensual, ponele. Es un 30% anual, es una barbaridad. Listo, pero ¿querés que hablemos de la hiper de Sergio Massa, Cristina Fernández y Alberto? No, para, a esto voy. Sí. Veníamos de una hiper, estamos en una inflación ahora mucho más moderada, más controlable. Correcto. Eso por un lado. Bajó el nivel de pobreza. Las últimas pruebas que le tomaron a los chicos dieron que mejoraron en lengua y matemáticas. Es un motivo para alegrarse. Sin embargo, el peronismo tiene un nivel de exigencia para un partido que no es peronista tan alto y que resulta hasta patológico. Por eso no me los tomo en serio. Muchachos, ustedes gobernaron 40 años en la Argentina. La dejaron saqueada y empobrecida. La líder máxima en cana por robar. Perón estuvo también con problemas serios con la justicia, motivo por el cual le sacaron todos sus bienes por enriquecerse de manera ilícita. Además de que fue sentenciado por estupro, criminal de lesa humanidad y genocidio. Déjense joder. El peronismo no tiene autoridad moral para señalar nada, porque dejó un país devastado y saqueado. Por lo tanto, aplaudamos de pie a este tipo, perdóname, que está mejorando los números. No comprendo la queja. Te lo digo en serio, porque tenemos 2 opciones muy claras. Son datos, 2023, bueno, te tiro el dato. 2023 es un sistema de muerte. Hoy tenemos un sistema de vida, porque Argentina está renaciendo. Tenemos inversiones, empezamos a abrirnos al mundo, las pymes tienen un poquito menos de impuestos, obvio hay que eliminar mucho más, tenemos 150 impuestos en Argentina que no sirven para nada más que para paralizar al tipo que quiere emprender. Pero bueno, dependemos de un Congreso mayoritario. Carlos. No, simplemente yo como sigo las enseñanzas del líder del señor, gracias, lo mando a estudiar, que estudie la historia por empezar. Ajá. ¿Qué debería estudiar? Hay que... yo no lo interrumpí. Tienes razón. Entonces tenga buena educación. Dale, continúa. Lo que yo te digo es que en realidad, primero que hubo formaciones extrajudiciales que se ensañaron, no quiero mirar para adelante, pero ¿qué es lo que se aporta? Yo tengo una concepción distinta. Él obviamente cree que porque yo soy peronista todavía, yo voté las barbaridades que señaló el señor. Por supuesto que estuve lejos y estuve en oposición a eso. En el 95. Vos has sido muy crítico de gobiernos peronistas. Muy crítico. Muy crítico. Entonces, la verdad que puede por mí que Zanaté está todo fenómeno, pero el tema es que yo quisiera hablar de política en serio, no desde la militancia, porque no lo soy ahora, soy un... Pero bueno... Te pregunto algo de Milei. ¿Sentís que Milei sigue siendo competitivo para el 2027? Sí. Y es más, por eso decía, bueno, que estudie un poquito el señor. ¿Me entendés? Que son datos los que di. Un poquito. Son datos objetivos. No quiero entrar en el debate porque no hay debate acá. No, por eso le voy preguntando a cada uno. No. Lara, hay una encuesta muy interesante que sacaste que tuvo un montón de preguntas. Yo te voy a pedir la que habla de cambio o continuidad. Me vas a explicar un poquito de qué va esta pregunta, ¿no? La encuesta electoral de Management and Fit. Estamos acá con su directora, tenemos el honor de tener a una de sus directoras ejecutivas. Contame un poquito esta encuesta,
las cosas que se preguntaron, pero esta puntualmente la que estamos mostrando en pantalla. Te cuento por esta pregunta en particular. Hace ya 3 meses que venimos preguntando por cambio o continuidad, porque no tiene sentido, hoy hay mucho nombre dando vuelta, falta 1 año y medio, no tiene sentido preguntarle a la gente por un nombre en particular, sino preguntarle por un rumbo de gobierno, por un camino u otro, ¿no? Y entonces les preguntamos si quieren un cambio total de equipo de gestión y de políticas, o sea, no solamente las personas que están llevando adelante la gestión, sino también la orientación de esa gestión, una continuidad del equipo de gobierno, pero con cambio en algunas políticas, o sea, esta idea de que sean las mismas personas, que sea el mismo equipo de trabajo, equipo político, pero que ajusten algunas cosas, ¿sí? O una continuidad total de equipo y de políticas. Bien. Entonces, ahí lo que vemos es que hay una mayoría que quiere un cambio total de equipo y de políticas, ¿no? En 55%, 55,4%, fue subiendo el 50, 55, ahora 55,4%, pero alrededor de ese número quiere un cambio total de equipo y de políticas. Pero hay un 42%, ¿no? La suma del 26 más el 14 más o menos da un 42%, también va cambiando en los últimos 3 meses, muy en el margen de error, quiere un mismo equipo de gestión, pero dentro de esos que dicen el mismo equipo de gestión, si pensamos 2027, primera vuelta es un gran número, ¿no? Si yo fuera gobierno diría 42% quiere el mismo. Para arrancar, para arrancar piso, estoy es una bien. barbaridad. Pero hay un 26% que al principio era un 30% y ahora bajó un poquito, dice cambio en algunas políticas. Y cuando hacemos doble clic sobre ese número y les preguntamos, bueno, ¿en qué políticas? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuáles serían? De nuevo aparece esto, el bolsillo. El bolsillo. Es soltame un poquito la soga porque me estoy ahogando. No estoy en desacuerdo con la orientación, no estoy en desacuerdo con el equipo, no estoy enojado con el equipo, pero sí creo que ese bienestar que me prometieron que iba a llegar, no solamente no llega, sino lo que aparece en algunos focus, cuando hacemos siempre lo cuanti hay que es, ¿no? La encuesta hay que chequearla con un cualitativo, lo que aparece es necesito un poco de descanso, ¿no? Como si esto fuera una carrera, una maratón y te tiran la botella. Vieron que vos vas corriendo la maratón y alguien te tira una botella y seguís corriendo, pero por lo menos te tiraron un poco de agua. Bueno, la analogía sería esa. En esta carrera necesito que alguien me tire una botella. A favor del gobierno, digo, en este tipo de respuesta, lo que no tiene el encuestador, y corregime, es cuál sería la opción de no continuidad de equipo y de políticas. Bueno. Porque yo creo que cuando la oferta esté dada, hoy, por lo pronto, puede surgir otro candidato que no tenga un tapado. Hoy eso al gobierno le juega a favor. Hay una pregunta adicional a esta que hacemos después de esta, es si mañana fueran las elecciones, ¿votarías como votaste en el 2023? O sea, elegirías, entras al cuarto oscuro y agarrás lo mismo, ¿o votarías diferente? Entre el 65 y el 67% nos dice votaría exactamente lo mismo. O sea, frente a esa oferta. Frente a la oferta del 23. Frente a una oferta del 23, agarraría la misma boleta. Claro. O sea, una mayoría dice optaría por lo mismo. Hay un 40% que dice que no sabe, que tiene que ver con esto, cambio total de equipo y políticas. También en los cualitativos que sales, yo quiero un cambio total, esto no lo quiero más, quiero otra cosa. Lo que pasa es que no hay otra cosa. En esos grupos lo que sale es no existe la alternativa. Entonces, esos grupos son cuando les preguntamos qué sentimientos te genera la situación actual, es donde aparece la angustia y la tristeza. Todavía no aparece el enojo. Todavía no aparece entre los sentimientos negativos, no aparece la bronca. Ni siquiera el caso Adorni hizo, digamos, respecto del gobierno, generar un odio, una bronca, una ira. No, los sentimientos negativos respecto de la situación actual duplican a los positivos. También algo que hasta febrero los sentimientos que generaba la situación actual eran en su mayoría negativos, pero no lo duplicaban y la esperanza era la primera mención. Bueno, en marzo, abril, mayo, todo este tiempo cambió. Los sentimientos negativos son el doble. Pero el enojo está todavía muy abajo en frecuencia de mención. Le quiero preguntar a Diego cómo tomó él el nombramiento de Diego Santilli como nuevo jefe de gabinete, un hombre que viene del peronismo, un hombre que viene del PRO, y que, digamos, no es propio liberal, no es un puro del gobierno. ¿Pensás que le va a sumar a Javier? En el caso de que sí, ¿el por qué? Y sí, porque por algo lo eligió. Lo que pasa es que es imposible pensar en puros. Y además no tenés garantizado absolutamente nada cuando nombrás a un liberal puro. Te puede cagar cualquiera. Pueden jugarte en contra el que sea, más allá de la ideología con la cual se camufla.
o de verdad la siente. Por lo tanto, está bien. Si él eligió a esa persona es porque confía. Pero a vos personalmente te parece que está buena la... Y sí, porque yo confío en él. Ok. Entonces, en un momento uno tiene que delegar, ¿no?, las decisiones, sobre todo porque de eso se trata la democracia. Y lo que está haciendo me parece que es lo correcto. Yo no tengo nada para objetar al respecto y entiendo que haya gente que haya venido del peronismo y se haya sumado a este partido político, algunos por conveniencia, otros porque son políticos profesionales, pero mi lema es este: la ley Bases está por encima de todos. Porque la ley Bases está en las antípodas del peronismo, eso es lo bueno. O sea, hay que entender, y eso le digo a la gente cuando me dice, estoy pasándola mal, y es lógico que la pases mal. ¿Sabes por qué? Porque te dejaron un país saqueado y empobrecido. Y si vos votaste alguna vez peronismo o te hiciste el tonto, fuiste cómplice de eso. Se paga. ¿Sabes qué? Se paga. Ahora, cuando uno una deja que el otro pregunta, robe y te saquee y haga mal las cosas, después se paga. Lo estamos pagando. En los tiempos de discursivos del presidente, antes de serlo y durante su presidencia, hablaba tal vez de plazos de algunos resultados que no se dieron en los mismos 20 tiempos. años, dijo. No, esto fue ahora. No, dijo, reconstruir la Argentina va a llevar 20. Estos son escaloncitos que va subiendo de a poco. Pero yo te empiezo a decir. Sí. Digo, él dijo que los salarios en dólares iban a volar en el 2025. Él dijo que la inflación iba a estar en cero, en el primer año de gobierno, en cero. Sí. Estamos en el tercer año y va a ser cerca del 30%. Hubo mucho, dijo que el empleo iba a fluir y que iba a haber muchísimo trabajo en la Argentina. Bueno, no hay mucho trabajo. De hecho, empleos formales, hay casi 250.000 menos empleos formales hoy en la República Argentina. Sí, pero creció muchísimo en informal. ¿Sabes por qué? Por el Estado saqueador, que es lo que te dije. Pero sí voló. Si vos agarrás el salario mínimo del 2023, octubre, que estaba en $120, hoy está en $300. Salario mínimo. Salario mínimo vital y Eso móvil. te sirve como patrón. Sí, estaba en $120. ¿Está hoy? Hoy está en $300 más o ¿Está en menos. $300? Sería... Está a 380.000 pesos el salario mínimo. Por eso, bueno, son menos $300. Bueno, 200 y pico, pero estaba 200 está bien, dólares. estaba en 120, se fue a más del doble. Agarrá la jubilación, estaba en $80. Hoy, ¿cuánto está la jubilación? Sí, Hoy están casi en 300 y pico de dólares. Estaba en 80. Sí. ¡Volaron! No. Lo que te quiero decir es, el tipo en 2 años y medio hizo un milagro. Yo pensaba que la Argentina iba a un proceso hiperinflacionario irreversible por culpa del peronismo. No pasó. Encima subieron los salarios, subió la jubilación. Mirá si no lo voy a aplaudir de pie. Subieron todos los precios. Pero si los tenías pisados. No, pero digo, subieron Si el todos los peronismo precios. pisó los precios, vos lo que tenés que ver es quién es el verdadero responsable de esa tragedia. Fue el peronismo. Te pisó los precios emitiendo. Te subsidió emitiendo. Cuando vos subsidiás emitiendo, vas empobreciendo a la gente. Por eso el salario mínimo terminó en $120 y la jubilación mínima en $80. El culpable es el peronismo. Por eso no tiene autoridad moral para señalar nada. Digamos, igual Debería el llamarse a salario silencio mínimo, digo, de por vida. Digamos, el salario mínimo no existe, ¿no? No, claro, es un indicador, a eso es un voy. indicador. Bueno, está bien, pero te indica que los otros suben también, a eso voy. Dame- Entonces, Sí. ¿volaron los salarios y volaron los saberes? Sí. Están más de lo que estaban en el Los precios 2023. También. Pero si los pisó el peronismo emitiendo, ¿cómo querés que Pero no los precios suban? subieron muy por encima. Pero no es de los subir, salarios. ¿sabés qué es? Es sincerar. Los alimentos. Si vos tenés los alimentos pisados porque no le permitís a la empresa subir los precios emitiendo, cosa que hace el peronismo, inevitablemente después eso explota. Por eso yo te dije hace un rato, eso debería ser un delito y de lesa humanidad, porque es con complicidad del Estado, porque vos empobreces a la gente a sabiendas. Cuando vos pisás los precios y emitís, la estás empobreciendo a sabiendas, estás falsificando moneda. Digo, déjame- Debería estar en cana todos los que emitieron, pero bueno, es Argentina. Quiero mostrar, dame, porque vienen aumentos. En julio Sí. vienen aumentos nuevamente. Yo digo sinceramiento, me parece que esa es la palabra real. No hay que pisar más los precios, por eso muchachos. los quiero mostrar para que los Mintiendo, debatamos. ¿no? Y quiero que me digan, estos son los aumentos, sí, dámelo a pleno, lo leo acá yo desde la pantalla, ¿sí? Que llegan muchos aumentos. Ningún aumento está por menos digamos, del 1,9 que estiman las consultoras que va a ser la inflación general. Por eso digo que el bolsillo que uno siente está muy por encima de la inflación después que vamos contando mes a mes. Fíjate, ¿sí? El promedio de la luz va a ser en el torno de 1,5, 2,8 en el caso del gas, 3% en el caso del agua, 4,1 en el caso del transporte. El transporte utiliza desde el 2023 hasta acá un 40% del aumento de la canasta básica de cada persona. El 40% está aplicado a lo que es el transporte público. Colectivos en PBA 4,3, subte 4,1, trenes 8,6, prepagas de 2,1 al 2,9, colegios privados del
3,5 al 3,5, peajes 4,1, alquileres, dependiendo si hiciste contrato por lo que va marcando el Banco Central, está en el orden del 30% si lo tendrías que renovar hoy, un contrato hoy, ¿sí? En el AMBA, un hogar promedio sin subsidio ya destinó en junio 282.758 pesos mensuales en estos ítems que le estamos diciendo por persona, ¿sí? Es un 54% más que hace un año atrás. Entonces, mi pregunta viene desde aquí. Esto que, por supuesto, no solamente ya es una sensación. Hay datos donde la gente no llega a fin de mes, el endeudamiento es histórico, sacan créditos para poder llegar a fin de mes y ahora viene la cuota y no se puede pagar esa cuota. Esta percepción del votante a la hora de votar, yo sé que falta mucho y todavía ni siquiera está la oferta clara de quién va a votarse y quiénes van a ser los posibles candidatos, pero tiene históricamente una implicancia determinante en la Argentina el bolsillo. Sí, por eso yo te decía, tiene que ver con lo que la gente está, ese 42% que dice optaría por el mismo equipo de gestión, esa mayoría de ese 42% que te dice con cambio en algunas políticas, se refiere a esto. El tema es, vos recién decías el índice de precios y el índice de salarios, ¿no? Lo que hoy está en discusión o lo que hoy la gente está poniendo en discusión es el poder adquisitivo del salario. Claro. No es que desmerece todo lo anterior que se dijo, no es que no reconoce que en términos macroeconómicos la Argentina está mejor. Lo que está pensando o lo que está guiando, lo que piensa es el poder adquisitivo del salario. Y ahí lo que tenemos frente al futuro es qué va a pasar en los próximos 6 meses. Si la economía mejora, ese 42% quizás, la economía de las familias, digo, ¿no? La economía familiar, ese 42% quizás se solidifique. Si las cosas empeoran, ese 42% que te está diciendo mismo equipo de gestión, pero cambio con algunas políticas, y ese que se enojó con la falta de transparencia de los últimos 100 días o con la supuesta falta de transparencia de los últimos 100 días, es un votante que empieza a mirar las cosas de otra manera. Hoy lo que tenemos es que hasta octubre del año pasado la asignación de responsabilidad sobre el malestar presente estaba puesto en el pasado. Lo que tenemos hoy es que esa asignación de responsabilidad que el ciudadano hace sobre el malestar presente ya está puesto en el pasado y en el presente. Traspolada al salario. Traspolada al salario y traspolada a lo económico. En definitiva, al final del día es lo que decía el asesor de Bill Clinton, ¿no? Al final del día el ciudadano elige por cómo está su bolsillo en el día a día. Si ese bolsillo está mal y no hay alternativa, porque ese 55% que quiere un cambio total no encuentra alternativa, por ahí lo que tenemos es un gran ausentismo, ¿no? No, es lo que viene sucediendo. Es lo que viene sucediendo, especialmente en los más jóvenes, que han sido los más jóvenes, han sido los grandes, los que hoy están más desilusionados, ¿no? Los sectores bajos, varones menores de 40 años de sectores bajos son los que se le están escapando al oficialismo hoy. Carlos, tenés mucha historia del peronismo y de la política toda. ¿Encontrás hoy, viendo a los líderes que hoy tiene el peronismo, llámese algunos gobernadores, algunos intendentes, potenciales candidatos presidenciales que ya los ves con más claridad respecto del resto? Que decís, mira, pueden realmente ser los próximos candidatos el año que viene. No me animaría a hacer ningún tipo de oráculo porque todo está muy frágil, volátil, endeble en toda la manifestación política. Así que creo que hay que tener más elementos para hablar más finamente de la cuestión. Pero déjame un minuto nada más recordar que yo viví, como lo señalabas, muchos episodios de crisis y demás. Pero déjame señalar esto. En el año 95 arrasó Menem. 50% los segundos, yo estaba con José Octavio Bordón en ese momento, no llegábamos al 30%, arrasó. ¿Cuánto duró después la estabilidad? Poquito. 97, ¿no? Nada. 97, por supuesto, pero eso es porque nunca se contó además la verdad de lo que fue el plan de Cavallo. ¿Me entendés? Porque eso se financió con deuda. Preguntáselo a López Murphy, si vos lo conocés. Me lo contó él a mí, que sabe mucho más que yo de economía. Entonces yo quiero ser muy prudente con las euforias y las depresiones. Prudente. En términos de lo que es el peronismo de Kicillof y Cristina Kirchner, ¿entendés que ahí tiene que haber un divorcio definitivo para que él pueda ser un candidato natural? Te diría que así, como me lo estás planteando, sí. Pero no con la agresividad de mostrar lo contrario, no.
hacer su propio camino. Yo lo veo muy difícil, pero en general veo a la política muy difícil porque está todo muy fragmentado. Están pensando en el conchavo a ver qué puede lograr uno u otro con estas apariciones. Y esto, insisto una vez más, esto no significa proyecto. Y, o sea, estás viendo hoy un presidente Milei con altas chances de ser reelegido. Yo lo dije cuando vos me lo preguntaste. Sí, lo cual no quiere decir que empatice con esa idea. No, es una Pero opinión, es un análisis de es una del posibilidad momento. cierta. Por supuesto que es una foto a hoy esto, lo que estamos hablando. A hoy. Había otras preguntas interesantes que habías hecho en la encuesta de hoy que lo daban muy bien al presidente. Una mencionabas que era la que seguía, creo que a la que podemos mostrar en pantalla, pero había algunas más, ¿no? Tenemos la encuesta que habían hecho, creo que la envió ella, ¿no? ¿La tenemos? Sí. A ver si la podemos mostrar, porque había varios gráficos interesantes para discutir. No sé si los tenemos, si no me vas contando el resto de... Bueno, creo que lo que más llamó hay muchos datos, realmente hay muchos datos y como es una encuesta nacional también nos saca un poco del... ¿Cuántos casos? Son 2.200 casos ponderados a nivel nacional, digo, y nos saca un poco del microclima de AMBA, ¿no? Que hoy AMBA es el más afectado o es la región más afectada por este cambio también, porque tenemos que ser sinceros, estamos frente a un cambio de la matriz productiva argentina. Totalmente, ¿no? claro. Y eso va a afectar, por supuesto, a los sectores donde está instalado la producción industrial de la Argentina. Ahora, uno de los datos más relevantes que hay varios datos, pero quizás tenga que ver con las imágenes. Imagen, y acá hay que ser muy serios, imagen positiva no es voto. No, claro. Imagen negativa tampoco es voto. ¿Recordás esos datos? Porque la están buscando, pero ¿la tenés en la cabeza para contarme? La tengo en la cabeza, sí, porque lo que tuvimos este último mes, sí, es una encuesta que cerramos el viernes pasado, es que los dos que están liderando en diferencial de positiva y negativa, ¿no? Son Patricia Bullrich y Axel Kicillof. Axel Kicillof ha recuperado imagen positiva en estos últimos meses y si ordenamos esos datos por imagen positiva, de nuevo, imagen positiva no es voto, claro. Pero si ordenamos por imagen positiva, tenemos a la expresidenta, a Axel Kicillof y a Patricia Bullrich en el top 3. Y después viene el presidente de la Nación. Digo, lo que nos muestra este último relevamiento... Lo que siempre te dicen que hay que mirar que es la negativa, los techos de cada uno. Bueno, por eso, ahí en los techos cambia, por eso hablamos del diferencial. El dato que hay que mirar es el diferencial que tenés entre la imagen positiva y la imagen negativa. Y ahí... Hoy el primero y el segundo es Patricia Bullrich y Axel Kicillof. Entonces, ahí se están empezando a dar unos movimientos en la cúpula y después lo que vemos, que es lo que hablamos creo que la vez anterior que vine, ¿no? Todos los que representan de alguna manera el pasado político, ya sea del PRO, del radicalismo, del peronismo, de cualquier fuerza, todos tienen imágenes negativas muy altas con diferenciales muy importantes. O sea, las imágenes negativas superan en mucho a las positivas. Y ahí es el sistema político el que está teniendo un problema y lo que está pasando este último tiempo, y era lógico también que pasara en el tercer año de gobierno, ya en el tercer año de gobierno una fuerza nueva no puede seguir presentándose como nueva y se la empieza a evaluar por las generales de la ley. Clarísima, Lara, como siempre me encanta que vengas. Gracias. Tengo el cierre. Con Diego, 30 segundos, un cierre tuyo. Esperemos que el argentino no abrace como forma de vida la pulsión de muerte, ¿no? Que empieza con P de peronismo, digo, el enano soviético y el circo de Moscú, ya sabemos a dónde nos lleva, incluso con la liberación de la fiera que está en la jaula. Así que espero que no lo haga. Y recomiendo este libro, ya que quedan 30 segundos, Dios es argentino. A ver, contame. Y habla justamente de eso, de esta revolución sin precedentes que está exportando Javier Milei al mundo. Por eso la Estatua de la Libertad ya no viene con antorcha, sino con motosierra. Mira vos. Acá está, Dios es argentino. Dios es argentino. Dios es argentino. ¿Eso dónde se consigue? Esto en las librerías y sin hojas del sur, que es la editorial. Se está vendiendo muy bien, por suerte. Si no, también por e-commerce debe estar. Sí, claro, ¿no? sí, lo pasa lo maneja el editor, ¿viste? Pero lo recomiendo, perdón que sea tan Muy bien, vanidoso. está muy bien. Carlos, querido, 30 segundos de cierre.
No, que dije todo en las preguntas. ¿Seguro? Que vos me hiciste. No, hay que hablar menos, hacer un poco más de silencio. Creo que eso es saludable. Gracias, Carlos, querido, como siempre. Sin censura, como quieren algunos. Gracias por... El peronismo en eso tiene una larga tradición. Uf. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias a los tres por haber venido. La ciudad estaba ordenando las cosas, recuperaron el espacio público en 11 Flores, Constitución y Retiro, evitaron más de 1000 cortes de calles con operativos antipiquete y devolvieron 800 propiedades que estaban ocupadas de manera ilegítima desde hace años. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Bonjar, el mejor salón de eventos del país, revoluciona tus 15 con la tecnología más avanzada. Mirá. ¿Sabías que las arvejas molto son las protagonistas de tus comidas? Sí, porque son fuente de proteínas, aportan energía y son nutritivas. Arvejas molto, protagonistas de tus platos. Arvejas ya no tienen más un papel secundario. Si saben que son prácticas, nutritivas y fuente de proteínas. Arvejas molto, a partir de ahora, protagonistas del plato de los argentinos. En la provincia de Buenos Aires, la universidad más cerca tuyo. Ya inauguraron 50 nuevos centros universitarios para que estudies en tu municipio. Ingresa a puentes.gba.gov.ar y entérate de todas las carreras que hay. Mirá. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, muy bien, ya estamos aquí de nuevo. Tengo algunos consejitos para darte. Tenés que ir a visitar FC Hogar y Deco a 20 minutos de Capital Federal. Te espera más de 10.000 metros cuadrados con las más amplias ofertas de mesas, sillas, sillones, sofás, muebles de exteriores, electrodomésticos, decoración, bazar y muchísimo más. Mirá. FC Hogar y Deco es la tienda de hogar y decoración más grande del país. Visítalos también en tiendafc.com. También te cuento que estamos atravesando tiempos difíciles. Si necesitas efectivo, tengo la solución para vos. Anda a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas antiguas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Entonces, acordate donde respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, Cabildo 2114, Cabildo 2114, compramos oro, alhajas y relojes. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. ¿Están pensando que van a comer? Elegí calidad sin pagar de más. Fideos Marolio, mirá. Marolio le da sabor a tu vida y sin pagar de más. Fideos Marolio es calidad y al precio justo. ¿Para qué pagar de más por un producto igual? Conseguilo en todos lados. Poner Infinia Turbo Clean a tu auto es poner combustible con una tecnología que le da más potencia, más autonomía y más limpieza al motor para que rinda como el primer día. Poner siempre lo mejor, Infinia Turbo Clean. Poner lo mejor a tu auto es poner Infinia Turbo Clean, porque te da más potencia, garantizando el máximo octanaje que necesitan los motores más exigentes. Tenés la potencia que necesitas para cruzar todos los caminos que hagan falta. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que combustible. Es poner siempre lo mejor. Maxi Consumo siempre te da algo más, porque ahora te vas a sorprender con estas ofertas increíbles y reales. Maxi ofertas imperdibles para que ahorres de verdad. El Mundial del Ahorro lo jugás en Maxi Consumo. Puré de tomates Marolio, 520 gramos, 599,90. Arvejas Marolio, 340 gramos, 359,90. Atajá los precios en Maxi Consumo. Te lo dice el Pato como un campeón del mundo.
Y ahora sí, momento de presentar a mi amiga y a mi compañera, la doctora Natalia Ponce León. Bienvenida, Nati, ¿cómo estás? ¿Te gustó? Buen domingo, sí, bien. ¿Qué ola de frío? ¿Qué frío está haciendo, Hay que pasar el invierno, Dios frío, frío. Ha nevado en ciudades que hacía muchísimo tiempo que no nevaba. ¿Nevará acá? No sé, del año 2009 puede ser que nevó acá. 2007. O 2009. Sí, 2009 fue. 2009 fue la última vez que nevó acá. Sí, hace. En Buenos Aires, ojalá que no. Yo el frío. Ay, pero unos pompitos de nieve nos vendrían bien para mirar. Vos vivís en casa. Sí. ¿Y cómo es? Y hay que calefaccionar toda la casa. Es complicado. Cuesta una monedita. Y cuesta una monedita. Viste que ahora dice que hay que abrigarse. Hay que abrigarse. Hay que comprarse una campera. Volvemos a escuchar que hay que abrigarse. Qué feo, ¿no? Es así. Bueno, a ver, varias novedades. Contame un poquito, bueno, el aumento del mes de julio va a ser en el orden de qué porcentaje finalmente. 2,1%, 2%. Siempre es poquito. Parecería que la inflación no pega en nada y en realidad cuando vas a la góndola, cuando pagas justamente los servicios eléctricos, de gas y todo lo que llega a la casa aumenta mucho más, pero lo que impacta en el haber del jubilado es solo el 2%, por lo cual nos llega a ser 8.000 pesos más para este mes de julio y mucho más gastarán justamente para pagar los servicios este mes. Totalmente. Bueno, como siempre saben, nos escriben al 11 39 06 15 11 y los leemos. Si te parece, abrimos ya el consultorio. Dale. Del día de la fecha. Dale, dame la primera consulta del día, que es de Raúl de Bariloche. Qué lindo Bariloche. Bueno, Bariloche ahora se le llena de gente. Se le llena de gente y es temporada alta, así que bueno. Ellos están acostumbrados igual. Es el momento de Bariloche y de toda la Patagonia. Mi papá era jubilado y falleció. Vivía con mi hermano de 38 años. Él tiene invalidez total y no puede trabajar. ¿Mi hermano tiene derecho a heredar la pensión de mi padre? Bueno, sí, justamente lo que le da derecho es la invalidez, ¿no? Obviamente que igual hacen una junta médica. Me ha pasado en algunos momentos de estos últimos 2 años que estaba bastante severa y que no llegaban a tener el porcentaje, pero por suerte cambió la manera de dictaminar y vuelve a ser un poquito más justo, que muchas personas que realmente tienen la incapacidad lo pueden solicitar y justamente le da el 66%, que es lo que te exige la ley para poder pedirla. Así que él, previa junta médica, y si le da ese porcentaje, va a poder cobrar finalmente la pensión que tenía el padre, que muchas veces pasa esto, ¿no? Que estaba la persona que es discapacitada, que depende justamente de sus padres, que eran jubilados, y cuando fallecen, esa persona queda a total deriva. Exacto. Totalmente. Por eso la idea de la ley es descubrir esto. Yo te lo pregunto siempre, pero para contestar también a Raúl, ¿qué porcentaje de la pensión sería? ¿El 100% o es un porcentaje menor? Claro, es muy buena la pregunta, porque casi siempre hablamos del 100% cuando es la jubilación mínima, porque justamente no puede ser menos de la mínima lo que cobre una persona, que será 480.000 pesos casi. Ahora, si la jubilación era mejor que eso, mejor que la mínima, que hay jubilaciones hasta 2,5 millones la máxima, y que si le sacaron el tope puede ser un poco más, va a ser un 80% de ese porcentaje lo que cobre, que igualmente siempre viene muy bien, y sobre todo cuando es una persona que no puede trabajar. Totalmente. A ver, vamos a la próxima pregunta del día. A ver qué pregunta Gladys de Posadas. Un beso, Gladys, ¿cómo estás? Uno de mis hijos falleció. Voy de vuelta. Uno de mis hijos falleció cuando era chiquito. ¿ANSES me lo cuenta igual para la jubilación o tengo que presentar algún papel especial? Pregunta. Bueno, en estos casos siempre se cuenta igual. Lo mismo que para las personas que tienen madre de 7 hijos. Se cuentan con las partidas de nacimiento, van a poder acreditar, y en este caso también va a poder acreditar y le van a dar 1 año de aporte. Tienen que saber que cada hijo cuenta como 1 año de aporte, y hay condiciones especiales en las cuales se cuenta un poquito más. Por ejemplo, si cobraron AUH se cuentan hasta 3 años de aporte. En ese caso, una mujer que tuvo 7 hijos, exactamente, 7 por 3, 21, si tuvo 7 hijos, ya va a tener 21 años de aporte, va a ser mucho menos lo que tenga que comprar. Hay una moratoria que es muy barata, que con 10.000 pesos puedes comprar 10 años de aporte, por lo cual si estás en esa condición, es terrible. Es terrible y es bueno, y a la vez asusta un poco, porque si con 10.000 pesos compras ya toda la jubilación, se puede. La ley que está ahora es mucho más parecida a lo que sería el aporte mensual de un monotributista. El valor que pagan es 35.000 pesos mensual, entonces cuando pagas toda la moratoria es como si realmente hubiera aportado toda la vida, pero la moratoria anterior es bastante económica. Perfecto. Bueno, nos escriben ahí al 11 39 06 15 11 y los leemos. A ver, dame la próxima, a ver desde dónde nos escriben, De Guaymallén, Mirta. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Tengo 60 años, soy ama de casa y nunca aporté. Escuché en la tele que las moratorias cambiaron. ¿Me puedo jubilar igual o tengo que esperar hasta los 65 años para pedir la PUAM? Bueno, Mirta, sentate.
Buena. Esperar. ¿Sí? Sí. ¿No hay una buena para No hay Mirta? una buena para Mirta. Oh, Mirta, hoy no estuve. El me domingo gusta. que viene, Mirta. No me gusta dar malas noticias. Y bueno, Augusto, a veces tengo que darlas. Tampoco esto, no Color de soy un rosa. 100, claro, ¿entendés? A alguno le toca decir que no. ¿Pero algo a Mirta le podemos conseguir o no hay? No. Pero Mirta, ¿por qué no hacías, no, qué estabas mirando que no me mirabas? Que decíamos hace un año que decimos no esperen a los 60, porque cambió todo, viste que un poco cambió todo en la vida, Sí, cambió obvio, la forma claramente. de conectarse, cambió la forma, viste que vas a la municipalidad, vas a tribunales, no hay nadie, bueno, todo cambia, Mirta, hay que estar muy atento porque los cambios vienen muy rápido y si no pagaste jubilación ante los 60 vas a tener que esperar a los 65. ¿Qué vas a hacer, 5 Augusto? añitos más tiene que esperar. Sí. No tengo, Y ahí digo, eso no es para, puedo inventarle ¿eso otra es para cosa. cobrar la PUAM o va a cobrar Es una para comprar la jubilación? PUAM, para cobrar la PUAM, que no es tan bueno tampoco, porque si tenés una pensión no la cobras, si tenés un trabajo no la cobras, si no pasas el socioeconómico no la cobras. Así que estén atentos. Los que tienen 50 hasta los 60, las mujeres 55, los hombres hasta los 65, estén atentos a comprar a tiempo la moratoria. Bueno, Mirta, hoy no te podemos dar una buena. Dame la que viene, a ver qué preguntan. Elena de Tandil. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Tengo 60 años, 2 hijos y 28 años de aportes en una casa de ropa. ¿Existe el reconocimiento de hijos para sumar años de aporte? ¿Cómo es eso? Bueno, Elena está bien porque tiene 28 años de aporte, entonces... Pero el tema es que tiene 60 cumplidos. Tiene 60 cumplidos, pero como tiene los 28 años de aporte y tiene los 2 hijos, sí va a poder jubilar. Ah, ¿puede? Sí, a Elena le vamos a dar bueno, el doble bien. tilde de bueno, Sí, llamó dame una bien. buena, Nati, por Dios. Claro, igual acumuló muchos aportes. Imagínate, con 2 hijos ya pudo trabajar 28 años en una tienda. Si se los aportaron, el problema ahí sería ir a averiguar que estén los aportes. Bueno, y que ella no dijo, estén. tengo 28 años de aporte, por ella lo Bueno, tiene chequeado. Que está, no, los o aportes no. los tiene. Viste que a veces vienen y me dicen, Natalia, yo tengo 30 años de aporte. Entro al sistema Nada. 15, ¿viste? O nada. Mira, la verdad, lamentablemente, no te los hicieron. Así que, Elena, yo confío en vos. Si tenés esos 28 años de aporte, te jubilo. Ahora sí entramos. Y Y no ahí están es- los aportes, tiemblan. Hay un mínimo, de repente hasta 15 sí, hasta 18 sí o no. Y no, en ella estoy pensando, pero tampoco cobró aguache, pues tenía trabajo en relación de pensión, no cobraba aguache, porque si no podría salvarlo de ese lado. Así que bueno, confiemos que estén los 28 años. Bueno, Dios quiera. A ver la que viene, ¿de dónde? ¿De dónde? Me gusta ver de dónde. A ver, General Pico. La Pampa. Estelita, hola Estelita, ¿cómo estás? 61 años, trabajo en un colegio privado de hace 30 años con aportes. Mi jefe me dice que me tengo que jubilar sí o sí. ¿La ley me obliga a irme a los 60 o puedo estirar un poquito más? Bueno, vos sabés que ahí según cada provincia, ojo, porque el régimen jubilatorio no es igual Claro, para es un todos. régimen especial para- un régimen especial para cada cada provincia. provincia, De hecho, los así que es. viven en el sur cobran también un plus por la zona desfavorable. Los que están en provincia de Buenos Aires tenemos la caja de IPS y después en general en todo el país es ANSES, que es 60-30. Pero hay que ver cuál es el régimen de tu provincia. Acá sería 65-35 lo que es IPS. Igual se pueden unir cajas, capaz que trabajás para el Estado y ya te podés jubilar. Si es privado, en general la ley que es federal te deja trabajar hasta los 70 años. Es decir, no te pueden obligar a jubilarte antes de los 70. Ahí hay que hacer algunas cuentas, ¿viste? Ok. Yo siempre digo, tampoco hay que encapricharse, decir no me quiero ir. Hay gente que viene, el otro día vino ¿Sabes lo que pasa? Que hay gente que le gusta ir a laburar. Independientemente de lo económico, le Augusto, el hace otro bien. Hoy día- aparte de una persona de 70 es joven. Joven, el otro día vino un hombre, se me sentó, me dice, Natalia, me intimaron a jubilarme. Pero por contestarla me decía, yo no quiero dejar de ir a trabajar. Yo le decía, bueno, pero escúchame, era insalubre, ya tenía todo cumplido, estaba bien intimado, iba a cumplir la edad, no había No se forma podía de hacer nada, pararlo. digamos. Y el tipo lloraba porque quería seguir yendo a la Sí, empresa. es entendible, la verdad que es entendible. Hoy no es como antes, hace muchos tiempos No, atrás. ¿qué hace el por ahí con hombre? 65, 70, viste, ya tenías nietos más grandes. Claro, Hoy las mujeres son madres a los 40 años, o sea, tenés 70 y tenés por ahí un nieto. Se sienten súper vitales y este hombre no que lloraba, que no quería dejar de trabajar. Yo digo, por ahí empieza una nueva etapa. Tampoco hay que aferrarse. También como una vez me dijiste, hay que soltar. Sí, te bueno, dije una vez, hay que soltar, señores y señoras y señores, hay que soltar. Muy bien, bueno, vamos con la última del día de hoy. A ver de dónde nos escriben. A ver, de Comodoro Rivadavia, ¿no? Digo bien. Sí, Silvia, ¿qué haces, Silvia? ¿Cómo andás? A ver, ¿qué nos cuenta? Conviví 20 años con mi ex, pero nunca nos casamos por civil, no hicimos la unión convivencial. Él falleció la semana pasada y era jubilado, pregunta. Bueno, también lo hicieron, Silvia, 20 años. Sí. Hoy me vine mala, chicos. Vine a igual retarnos pará, a Nati, toque. pará. 20 años tenés un montón de pruebas seguramente que pueden mostrar que vivías con él o no. Exacto, porque después, si no te casaste, no hiciste la unión convivencial, espero por lo menos hayas juntado pruebas, hayas puesto un servicio de luz, gas, teléfono, algo a nombre tuyo, porque pasa mucho esto, ¿no? Que si te confías de que el tiempo y que lo vamos a poder acreditar y a veces no es tan así. Así que hay que preocuparse por tener las pruebas, acreditar, tener igual los domicilios. Durante la convivencia. Durante la 20 convivencia. años tuviste tiempo. Claro, bueno, así se nos fue el programa.
programa, Nati. Ay, Augusto, fue el se nos programa, así que termina el me voy con vos. domingo. Sí, me están diciendo que nos tengo que despedir. Muy bien, se nos termina, Augusto. Nati, querida. No Bueno, es infinito buen el domingo, tiempo. Buen Igualmente, domingo. Y ustedes, igualmente. como siempre, por estar del otro lado en todo el país, por escribirnos. ¿Cuántos mensajes llegaron esta semana? Cientos Cientos de miles. muchísimos. Muchas gracias por escribirnos cada semana. Chau, hasta el próximo.